Afganistán ha vivido momentos verdaderamente dramáticos en los últimos años. Pero una cosa, yo sí le quiero decir, una cosa es lo que yo le pueda platicar, que yo le pueda describir a través de la radio, y usted se lo puede imaginar y que su alma se contraiga ante el susto que nos puede provocar el regreso de un gobierno terrorífico como son los talibanes. Una cosa es esa, y otra cosa es escuchar las crónicas, las vivencias de un hombre que verdaderamente estuvo ahí. Un hombre que a través de los medios de comunicación reportaba a través de la televisión mexicana el momento de la guerra, de los enfrentamientos, de los estallidos de las bombas, del miedo de perder la vida en cualquier momento. Súbale el volumen a su radio. Crónicas de un corresponsal de guerra. Hoy a mí me da un enorme gusto recibir la comunicación de un gran amigo, de un gran colega, de un gran periodista y de un gran cronista de tiempos de guerra. En la línea telefónica, José Luis Arévalo, periodista, corresponsal de guerra, autor del libro Por los vientos de la guerra y un gran amigo de este programa de noticias. Mi querido José Luis Arévalo, todo el mundo te conoce y a la verdad me da mucho gusto recibirte en este programa de noticias. Muy buenas tardes, José Luis Arévalo. ¿Cómo estás, mi querido Jesús Martín? Qué gusto, la verdad, qué bonita presentación, te lo agradezco infinitamente y siempre ya sabes que eres correspondido y para mí no hay mejor conductor de radio que con el que estoy hablando en estos momentos. Eres muy generoso, mi querido José Luis, y yo diría lo mismo en cuanto a tus coberturas de guerra, cuando estuviste en Afganistán, cuando tuviste la oportunidad de cubrir la empresa Televisa, todos aquellos momentos de la entrada del ejército de los Estados Unidos. Yo te recuerdo en medio de estallidos, en medio de violencia, en medio de muertos. Y aún así, cada año que terminaba, pues deseando un feliz año en la esperanza, ¿no? De que las cosas mejoraran. Han pasado 20 años desde que tú cubriste todos esos conflictos allá en Medio Oriente y hoy Estados Unidos se va y los talibanes regresan. ¿Qué sensaciones o qué reflexión o qué análisis nos podrías compartir? Tú que viviste en carne propia todo lo que sucedía en territorio afgano, José Luis Arévalo. Fíjate que yo escribí esta mañana ahí en mi cuenta en Instagram y en Facebook que si valió la pena tantos años, ¿no? De tanta cobertura. Yo me acuerdo que el 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, el despliegue de periodistas, el gasto económico, todo lo que se hizo para que después de 20 años, y además, y déjate una parte, el tema es los muertos, ¿no? Para que a los 20 años los estadounidenses salgan por la puerta de atrás, porque yo así lo veo. Mira, Afganistán es un lugar completamente fuera de lo común. Hablamos hace muy poquito de Haití, que está en nuestro hemisferio, y decimos, oigan, olvidados de la mano de Dios, y un terremoto nuevamente los deja devastados. Pero Afganistán es un país que yo luego lo comparo con las películas de la Guerra de las Galaxias, que digo, Jesús Martín, que la gente vive en cuevas, sin luz eléctrica, en chozas, tal cual, como si no falta que parezca por ahí Arturito, ¿no? Uno de estos personajes de las películas, porque es tal cual. Pero hay algo, y ahorita yo quería, hasta donde estaba la polémica, Jesús Martín, lo que estabas tú comentando. La gente sale de Afganistán en estos momentos trepada en los aviones, pero ¿quiénes son más buenos o más malos? Los que llegaron a conquistar o a intentar conquistar un territorio que de Gengis Khan, cuando en la época de los mongoles, nadie lo ha podido controlar. Ni los mongoles, ni los soviéticos, ni los europeos, y ahora ni los estadounidenses, o unos talibanes que tienen controlado el territorio, que más bien se replegaron, esperaron el momento oportuno y retomaron lo que les o lo que ellos dicen que les corresponde. Yo no sé quiénes son más malos, si los estadounidenses que llegaron a Afganistán matando a quien se encontraban enfrente, protegiendo los gasoductos, porque acuérdense que todas las guerras no es un tema de derechos humanos, es un derecho, es un tema de intereses. Sí, interés, poder, ¿no? Dinero. Exacto. Todos los gasoductos que cruzan de Asia Central hacia Rusia, pues pasan por Afganistán. Y súmale a esto que desde que los estadounidenses llegaron al territorio afgano, pues se facilitó el mercado del opio y la amapola. Afganistán junto con Birmania o Myanmar y el estado de Guerrero, así como lo oyes, son los mayores productores de amapola en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con la amapola? Los talibanes controlan esos territorios. La amapola mejora el mercado, llega a Europa. A Estados Unidos no, Estados Unidos no es el mayor consumidor de amapola del mundo, no es el mayor, el mejor mercado para los afganos, pero sí Europa. Pues claro, Biden dice, es un territorio
eso es lo que no puedo controlar. ¿Dónde está el interés estadounidense cuando ni es el principal mercado de la amapola, ni el gasoducto que cruza Afganistán llega a Estados Unidos? Realmente es una guerra sin sentido y salen por la puerta de atrás como lo hicieron en Vietnam y como lo hicieron en Irak, donde también tuve la fortuna de estar, y los señores pues salen por la puerta de atrás. Oye, ¿por qué la gente se sube a los aviones? Pues porque vienen las venganzas. Mira, yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de vivir en lo que era Checoslovaquia, creo, Jesús Martín, y cuando se cayó el régimen, salieron en los periódicos locales las listas de todos aquellos que eran miembros de la temible FTD, la policía secreta. Y entonces los señores estaban aterrorizados porque sabían que los nuevos que llegaron al gobierno los iban a matar. Hace cuenta que toda la gente que apoyó a los aliados, a los estadounidenses, que les dieron todas las facilidades, que se sentían pro-yanquis, que pusieron sus negocios, pues ahora que llega el talibán va a decir, señores, tú me quitaste el poder, ¿verdad? Pues o te vas o te mato. Pero es lo mismo, lo mismo. Cuando los gringos llegaron ahí, perdón que diga gringos, pero así, cuando ellos llegaron a Afganistán también arrasaron con lo que se encontraban, con tal de apoderarse de un territorio que no les pertenecía. Entonces, no pensemos que los estadounidenses nos van a liberar, no es así. Los estadounidenses se quieren apropiar de un territorio que después de 20 años se dieron cuenta que no les correspondía, y que los que mejor manejan el territorio, la heroína, el opio, el hashish, el gasoducto, pues son los talibanes con sus burkas, con su Corán y con su manera de hacer respetar la ley del Islam. Es así de fácil, ¿no? No tenemos que imponer una democracia occidental a un país de Asia Central donde la gente no conoce estos sistemas de gobierno que no son los que allá. Lo mismo pasó en Siria. ¿Quién va a quitar a Bashar al-Assad si el señor está completamente empoderado y no les gusta el régimen democrático estadounidense? Es así de fácil, Jesús Martín, ¿no? Oye, a mí lo que me sorprende es la fuerza de los talibanes. Es decir, 20 años en los que fueron expulsados de Afganistán, se fueron a otros lados, pero parece que en el momento en el que se visualizaba el triunfo de Joe Biden y la promesa de sacar a las fuerzas estadounidenses de Afganistán, me da la impresión de que los talibanes empezaron a organizarse para hacer un regreso con una fuerza no nada más equivalente a la que tenían hace 2 décadas, sino inclusive acrecentada, porque mientras Estados Unidos se tardó 20 años en tomar el control de un Afganistán, los talibanes, ¿qué te gusta? Volvieron a tomar el control en 2 semanas, José Luis. Es decir, esto nos habla de la fuerza de los talibanes, como grupo político, como grupo armado, como grupo beligerante, y que le está dando una lección al mundo. Ahí es donde entonces reside la inutilidad de esta guerra que tú cubriste con mucha intensidad, José Luis. Sí, mira, pasa algo, voy a hacer un paralelismo, pasa algo muy similar con el Hezbollah del Líbano, ¿no? Oye, que es un grupo terrorista, pero el Hezbollah ayuda a los pobres, te permite tener ese amor a la patria. El Hezbollah, oigan, ¿por qué van a venir a invadirnos? Que es un territorio nuestro, ¿por qué vamos a permitir que Israel, Estados Unidos nos invadan? Entonces, toda esta gente que se siente invadida, que se siente colonizada, se siente pisoteada porque llegan pues, de otro país Mira, era muy curioso, Jesús Martín, cuando nosotros caminábamos por las calles de Afganistán, y yo te puedo asegurar que a 20 años de distancia las cosas no han cambiado, ¿eh? Íbamos caminando con nuestras botas, nuestro pantalón de con antibalas, con un casco, y los niños nos veían como astronautas. Sí, no, ya me imagino, ¿no? Algo muy distinto. 50. Muy distinto. Entonces, ellos te ven como entrometido, como conquistador, no te ven como un cuate que venga a liberarlos. Entonces, claro, los talibanes llegan y dicen, oye, a ver, aquí somos el talibán, que talibán la palabra podría ser muy demoníaca, pero 30. Son los estudiosos del Corán, son los que llevan al pie de la letra. Sí. El Corán, ojo, el Corán no habla de guerra, no habla de violencia, no habla de amenazas, ¿no? El Corán tiene una cantidad de cosas, pero se ha malinterpretado porque esto pues sí. O lo respetas o te mato. Oye, José Luis, voy a ir a los anuncios, déjame ir a los mensajes comerciales, dame unos minutos de espera aquí en la línea telefónica y regreso contigo para la parte final de esta conversación. Estoy platicando con José Luis Arévalo, corresponsal de guerra, periodista mexicano. Regreso con él en unos instantes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Pero súbale el volumen a su radio porque sigo conversando con José Luis Arévalo, periodista mexicano, corresponsal de guerra, autor del libro Por los vientos de la guerra. Mi querido José Luis,
Pues vaya que lo que está ocurriendo allá en Afganistán puede marcar un nuevo comienzo, pero al mismo tiempo como que nos retrocede 20 años en la historia, ¿no, José Luis? Pues pareciera que no pasó nada, ¿no? Parecía que no pasó nada, exacto. Sí. ¿Qué tanto fue necesario todo el despliegue durante tantos años? Ahora, viéndolo por el otro lado, quizás sí pasó, Jesús Martín, porque lo que platicamos hace un momentito, ¿cuáles son los dos intereses principales en Afganistán? Porque es un país que no tiene grandes cosas, ¿no? Ni turismo. Es el tema de los gasoductos, que Rusia los defiende mucho porque conectan Asia Central con Rusia, y el tema que te decía un momentito del cultivo de la amapola y del opio. Es de los principales a nivel mundial. Y los talibanes ya lo controlan, entonces esto genera obviamente una grave preocupación, porque pues, al final de cuentas son, si me permite la comparación, los grupos serían como narcotraficantes, pero con otro nombre. Controlan el opio, controlan la amapola, controlan el mercado hacia Europa. De Europa la heroína que llega de Afganistán a Europa duplica su valor, y de Europa a Estados Unidos lo quintuplica, o sea, va creciendo el precio. Y por otro lado, eso es lo que pasa con estos países como Afganistán, como Palestina, como la parte sur del Líbano, hasta Hezbollah, que es un lugar donde el amor a la patria o al territorio crece muchísimo, y es un cultivo importantísimo de milicianos. A mí la palabra terrorista no me gusta, yo nunca lo utilizo. De milicianos, de muchachos que son capaces de inmolarse, de matarse con tal de defender por lo que han recuperado. Ahí es donde está el riesgo, ¿no? Porque a lo mejor, esperemos que no sea el caso, porque el talibán quiere hacer cobrar venganza por estos 20 años de ocupación, y puedan empezar a crear otros grupos como los ha habido ahí, como el Hezbollah, como la Yihad Islámica, como todos estos grupos, ¿no? Que son tan fuertes para cometer atentados. Entonces ahí hay un tema, ¿no? La pobreza, la miseria, el amor a la patria, el querer recuperar tu territorio, la venganza por la ocupación, pues vaya a generar un problema más grave, ¿no? Bien, José Luis, ¿tú consideras, con la experiencia de haber visto, de haber vivido en carne propia todo lo que ocurría allá, tú consideras que esta decisión de Joe Biden esté más dirigida hacia, pues, encontrar un pretexto para volver a reactivar una guerra contra los talibanes, contra Afganistán? Y bueno, pues ya sabes todo lo que se logra finalmente con las guerras. ¿Considerarías que sea esto más bien una especie de estrategia para reactivar un conflicto que pues ya no tenía para dónde ir? Pues no estaría muy seguro, Martín. Yo creo que es un nuevo fracaso de la política estadounidense. Así como fracasaron en Vietnam, que también fue una guerra innecesaria, y fracasaron en Irak porque llegaron a acabar con lo que había, queriendo imponerse, pagando una venganza de George Bush padre. Pues lo mismo pasó en Afganistán, donde no tenían que estar para nada, ¿no? Realmente este deseo estadounidense de querer conquistar e imponer su sistema en lugares donde son completamente distintos a nosotros, pues no dan buen resultado, y ahí está la muestra, ¿no? Yo creo que más bien se salen porque saben perfectamente que no tienen nada que hacer ahí, Martín. Yo me acuerdo alguna vez en Siria, estando en la guerra de Irak, y pasamos a Siria, nos dijeron los mismos sirios: hay que dejar a los musulmanes vivir su edad media. Sí. Y así es, ¿no? Hay que dejarlos vivir su edad media. Claro. ¿Cómo era la edad media en nuestros países católicos, no? Pues también se estaban matando todos contra todos. Bueno, pues ellos tienen su sistema, no les gusta que les impongan, y al final se salen con la suya. Y como ejemplo, pues ya te di, bueno, Vietnam no es musulmán, pero ya te di dos ejemplos: Irak y Afganistán. Y si de paso vemos Siria, pues muy parecido, creo que es Martín, ¿no? Bien, José Luis, pues mira, que ha sido muy, muy interesante el poder escuchar de tu voz una opinión, un análisis luego de lo que ha ocurrido en este tiempo. Yo creo que nadie se imaginaba un desenlace de esta forma, es decir, la salida del ejército estadounidense y el regreso de los talibanes, finalmente el regreso de aquello que precisamente estaban combatiendo. Luego de los ataques terroristas del año 2001 y la muerte de Osama Bin Laden, pues uno nunca se hubiese imaginado el regreso de los talibanes, pero ahí están, controlando ya Afganistán ante el terror de mucha gente. Vamos a estar muy, muy atentos de todo lo que ocurra. Y bueno, yo sé que eres un hombre que busca la noticia, ¿eh? Yo no sé si te empiece ahí a girar el gusanito de que ir a Afganistán y vivir esto en carne propia para reportarlo para tus empresas noticiosas, José Luis. No, pues yo sería el más feliz, Martina. ¿Sí? Bueno, te conozco, hermano, te conozco, que vas a querer estar en el mero ajo, ¿no? En la generación de la noticia, José Luis.
la maleta está siempre hecha, ¿no? Y los chalecos listos. Yo lo sé. Yo te he visto ataviado con indumentaria de guerra para poder, de camuflaje, ¿no? Para que no te vean en el momento de la cobertura en medio del fuego cruzado, José Luis. Yo no sé cómo tienes tú esa posibilidad de hacerlo, ¿eh? Yo no podría, yo no sé cómo lo haces tú, José Luis. Pues yo creo que es el oficio, Jesús Martín, a mí es una parte que me gusta, y la adrenalina, ¿no? Que Sí. así como a uno les gusta correr coches de Fórmula 1 o motocicletas en Cuernavaca con plena impunidad, Sí. pues nosotros nos gusta ir a cubrir bombazos. Sí, no, sí, yo te recuerdo precisamente ahí junto al bombazo ataviado de camuflaje, pero cubriendo precisamente para México y para el mundo. José Luis Arévalo, ha sido un enorme gusto compartir contigo. Te manda muchos saludos Alexa Torres y muchas personas del público que están encantados de escucharte, tus crónicas, tu experiencia aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis Arévalo. Yo sé que te lo agradezco, y un fuerte abrazo a esta gran empresa que es el Heraldo, y gracias por la oportunidad, señor. Te envío un fuerte abrazo como siempre. Gracias, querido amigo. Hasta la próxima. Gracias, señor. Gracias. Es José Luis Arévalo, usted lo ha escuchado, corresponsal de guerra. Hoy, conductor de noticiarios, ya un hombre maduro en los hechos, pero no por ello negado a volver a ir a los territorios de guerra, a cubrir para todas las empresas para las cuales trabaja lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Verdaderamente impresionante el trabajo que ha hecho José Luis. Yo le invito para que busque en las tiendas más prestigiosas de venta de libros su libro Por los vientos de la guerra. Yo creo que hoy más que nunca cobra una vigencia extraordinaria, todas las memorias, toda la trayectoria, todas las jornadas de cobertura en tiempos de guerra en diversos puntos de aquella región del mundo que ha realizado José Luis Arévalo, periodista, gran amigo de este programa de noticias. Fue mi compañero en la universidad, imagínense. Y para mí me da un enorme gusto tener la oportunidad de entrevistarlo, de que nos comparta sus experiencias, su análisis, en un momento coyuntural importantísimo. Imagínense, estamos hablando de 2 décadas. A lo mejor 10 años, 20 años se dicen fácil. Decirlos fácil, pero vivirlos. Y vivir varios años bajo el fuego entre 2 grupos allá en el Medio Oriente. No, es otra cosa, como en Afganistán o en Siria, en donde él ha estado, o en Irak, donde también ha compartido algunas de sus coberturas. Bueno, pues la verdad extraordinario, y quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio los mensajes para el periodista José Luis Arévalo.